El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar e de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Hola a todos, todas y todas. Estamos en un nuevo año de Anansi, que ya cuenta con más de 50 episodios trayendo distintas reflexiones desde nuestra América. Para ese año, queremos invitarlos a ser parte del proyecto. Quien nos apoye tendrá acceso exclusivo a textos relacionados al episodio del mes, para parte de un grupo privado en Telegram para debatir con nosotros y nosotras sobre las cuestiones abordadas durante el programa y podrá sugerir personas a quien entrevistar para los próximos programas. Si tienen ganas y deseos de nos ayudar a potencializar ese proyecto, los invitamos a ingresar en el link que está en la descripción, que es bit.ly/Yo Apoyo a Nancy. Muchas gracias y nos vemos. Estamos entonces en Más un Nancy, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas, y hoy estamos con Julio. ¿Podrías empezar diciéndonos quién eres? Muy bien, yo soy Julio Canario, soy psicólogo clínico con estudios tanto en bioética, salud pública y filosofía en un mundo global. Bueno, soy de la República Dominicana y trabajo tanto en el ámbito universitario, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí soy profesor de la Escuela de Psicología y también me desempeño como investigador asociado en el Centro Nacional de Investigaciones en Salud Materno-Infantil, Dr. Hugo Mendoza. Y además también he tenido la distinción de poder ser fundador y presidente actual del Instituto de Salud Mental y Telepsicología y de Éticos, una institución que se dedica a la promoción de la ética, de la investigación y a la bioética. Mucho gusto, Joao. Muchas gracias, Julio. También es un gusto. Me gustaría empezar preguntándote, ¿no? Tú hablas que viene de la psicología clínica, que eres profesor, que te acercaste a la bioética y a la filosofía. ¿Por qué desde todo eso vas en dirección a la relación entre salud y ética? Fíjate, Joao, que desde muy temprano en mis estudios de psicología, yo fui notando, y más al final, ¿no?, de la carrera de psicología, me fui dando cuenta de que los problemas emocionales, los problemas psicológicos estaban muy relacionados con lo que llamamos problemas psicosociales, como la violencia, los estilos de crianza en las familias, ¿no?, las condiciones estructurales, económicas, ¿no?, y de educación en que vive la gente. Y así me fui interesando cada vez por campos más amplios que lo meramente clínico. O sea, que de lo clínico fue pasando a lo social o psicosocial. Y desde ahí fue que me interesé como en estudiar salud pública para tener una mirada más amplia del problema. Sin embargo, no pude hacer estudios de salud pública de inmediato, sino que pude ingresar a estudios de bioética, que realmente aún son más abarcadores, ya que está toda la parte de entender la vida
ese bios, ¿no? Desde la dimensión ética. Y obviamente que el campo de la salud entra de lleno en el desarrollo histórico de la bioética como el gran campo donde esa ética práctica, esa filosofía práctica aplicada, encuentra el nicho de mayor discusión y de mayor desarrollo, que es el campo de la salud. Así fue como llegué a este mundo de la ética y la salud. Y desde esa perspectiva que planteas, ¿qué es la ética? No, la ética es estudiar, analizar el comportamiento humano a partir de las nociones del bien y del mal, de qué está correcto, de qué es incorrecto, de qué es apropiado culturalmente en un lugar, probablemente no lo sea en otro. Ahora, ¿qué es lo que hace que el ser humano tenga esta dimensión del bien y el mal? La ética se ocupa como una filosofía práctica, intenta ser imparcial en estos juicios, ¿no? Intenta ver realmente razonamientos más allá de las posturas morales que cada grupo tiene. Cada grupo tiene unas ciertas prácticas, estándares de comportamiento. Entonces la ética va a intentar, ¿no?, buscar allí cuáles son las cosas que fundamentan y que dan razón a esa noción de bien que tenemos, de lo bueno, cuáles son las cosas que fundamentan esa noción de lo que es justo, y obvio que ya de por sí estos son como valores, principios muy enraizados en nuestras culturas occidental, pero también más allá, ¿no? Algunas de ellas ya se habla desde mucho tiempo de derechos internacionales, valores internacionales universales en cierta dimensión. Entonces, la ética se encarga de este estudio racional y crítico de eso que nosotros llamamos la moral, aquello que entendemos que es bueno, aquello que entendemos es malo. Desde esa lógica, tú dices que te acercas a eso por percibir que hay problemas emocionales, psicológicos, que tienen vinculación psicosocial, como por ejemplo las cuestiones de violencia, estilo de crianzas y familias. ¿Qué te ha permitido, desde eso que tú llamas el estudio racional y crítico de la construcción de las posturas morales de bien y mal, abordar en la perspectiva de salud esos componentes psicosociales en términos de promoción de salud? Es muy interesante tu pregunta, Joao. Yo creo que definitivamente la salud tiene distintos componentes. Bien, si entendemos la salud tomando desde una definición ya tradicional de la Organización Mundial de la Salud, como aquello que es el bienestar, aquello que no es solamente es la ausencia de la enfermedad, sino que presenta un bienestar social, económico, psicológico, en todas las dimensiones del ser humano. O sea que esto tiene obviamente implicaciones podríamos decir, desde el campo psicológico de necesidades satisfechas, más o menos satisfechas o insatisfechas. Y obviamente que la dimensión moral la podemos ver también desde un punto de vista individual, interpersonal, a nivel de grupos, de familias, a nivel local, de gobiernos y obviamente en un ámbito regional e internacional. Entonces, la dimensión moral es como transversal al análisis de la situación de salud en sentido general. Ahora, cuando hablamos de la dimensión moral, estos problemas que yo te mencionaba a nivel psicosocial, tiene que ver mucho con lo que se llaman determinantes de la salud, determinantes sociales, por ejemplo, de la salud. O sea que, por decirlo de alguna forma,
esa persona enferma, pongámosles rostro, por ejemplo, puede ser una niña que está embarazada, no se ha embarazado sola. Por ejemplo, leía un artículo esta mañana de una autora dominicana llamada Taira Vargas. Ella decía que esa niña no se embarazó sola. O sea, que deberíamos hablar de hombres que embarazan niñas y que eso está tipificado en códigos penales también como un acto criminal. ¿Qué quiere decir? Que un problema que hoy hablamos como un problema sanitario, un problema de salud, porque va en contra del bienestar de una niña, pero además de la familia, además de la prole, de quienes en el futuro estarán viviendo en una condición difícil, ya vemos que la situación es más compleja y tiene unas aristas ahí legales, políticas. Y entonces lo ético va acompañando en cada proceso, diciendo el nivel de corrección de cada, digamos, componente que interviene en lo que llamaríamos alcanzar la salud máxima, ¿no? En su máximo nivel. Entonces tiene que ver con la buena educación que nosotros los padres estemos dando. Tiene que ver con el nivel de responsabilidad de un gobierno que cumpla de forma ética con su mandato. Tiene que ver con profesional de salud también, que esté capacitado, que sea competente en lo que está haciendo y que no revictimice a jóvenes, no a madres adolescentes. Lo que te quiero decir es que este campo realmente de la ética y la salud nos abre un mundo de posibilidades al momento de analizar problemas de salud, que de otra forma nos quedamos viéndolo solamente desde un solo punto de vista. Quizá un profesional que es psicólogo tiene una perspectiva, quizá un trabajador social, quizá un médico de familia, quizá un médico más especialista, y así podemos seguir viendo, ¿no? Distintos roles. Ahora, ¿qué hace la ética en este sentido, no? Estaría viendo, acompañando cada proceso, intentando revisar y analizar qué está pasando con miras a la mejora de esos procesos, ¿no? En un ambiente dialógico, de discusión, en un ambiente donde todos los profesionales que participan puedan obviamente aportar en estos procesos, que tienen que ir a mejorar o restablecer esa situación y que atenta contra la salud y obviamente siempre apuntando de forma propositiva a buscar lo mejor, ¿no? Lo bueno, digámoslo así, el acceso a la atención en salud, a una atención que sea de calidad, ¿no? Y que sea más humana. No sé si he respondido tu pregunta o he sido muy abierto ahí. Sí, sí. Quería retomar justamente de ese último que estás trayendo, porque me llama la atención que el nombre de su instituto incluye también la telepsicología, ¿no? Y justamente la cuestión de la salud, principalmente después del COVID, ha estado atravesado mucho por essas nuevas práticas de acercamiento entre indivíduos a través de las plataformas. Una de esas cuestiones, la telesalud, ¿no? ¿Cómo desde esa cuestión que tú estás trayendo, de la ética como la posibilidad de humanizar las prácticas, que ese momento específico histórico les ha permitido pensar en términos de lo que sería lo que tú llamas una salud más eficiente, una salud más humana? Es cierto, estoy muy de acuerdo contigo y probablemente casi nadie estaría en desacuerdo con decir que el COVID-19, esta pandemia, finalmente ha cambiado el mundo y la forma en que lo vemos. Y una de ellas fue mediante la aceleración de la tecnología digital y sus diversas aplicaciones en el campo
de la salud ha sido, en el campo de la educación, ha sido mucho más que evidente, ¿no? Ahora, en el campo de la salud también ha sido muy vertiginosa y obligó a que los profesionales intentasen ponerse en contacto con aquella población que lo estaba necesitando a la distancia. Y obviamente que afortunadamente teníamos ya desarrollado las tecnologías necesarias como para ofrecer ese servicio. Lo único es que a veces no es fácil hacer el cambio, aun cuando tenemos nuevas posibilidades. La resistencia al cambio es algo evidente. Sin embargo, por COVID es que no dejó otra salida. Y fruto del COVID-19 tuvimos muchos profesionales, incluyendo los de la salud mental, que vernos obligados a aplicar la tecnología, a utilizar más lo que teníamos a mano, que era un teléfono celular, el internet y recursos tan usados como el WhatsApp, ¿no? O cualquier otro medio de comunicación o cualquier otro dispositivo. Pero en general estos son los más comunes. Y por ahí inició ese intento de llegar a la población necesitada y a la vez que la población tuviese acceso, ¿no? Por estas vías. Es así que iniciamos en República Dominicana a trabajar desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo a ofrecer estos servicios de forma gratuita a la población 24/7, ¿no? Todos los días de la semana, 24 horas. ¿No? Y es así como poco a poco se fue desarrollando y gestando un pequeño grupo de profesionales, en la mayoría de ellos psicólogos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y llegó un momento donde UNICEF, como agencia que está buscando proteger a los infantes en situación de riesgo psicosocial, justamente contacta a este grupo de profesores, y es así como de proyecto en proyecto, de ocasión en ocasión, se crea lo que existe aún como la línea familiar. Y la línea familiar justamente ha requerido de todo un equipo humano que la sostenga. Y es así como nace a partir de una intervención, producto del COVID-19 en salud mental, surge este Instituto de Salud Mental y Telepsicología. Lo de telepsicología es como la evidencia de que hemos nacido en esta época, ¿no? De cambio vertiginoso, y donde ya hemos aceptado y abrazamos la idea de la telepsicología, como lo hay telesalud, telemedicina, teleasistencia, en distintas áreas. Ya hemos decidido, ¿no? Abrazar esto como un área de trabajo muy seria y donde promete mucho para facilitar el acceso a las personas. Desde lo que estás trayendo, ¿qué aprendizajes para pensar lo que es salud, lo que es nuestro tiempo presente, les ha permitido ese trabajo de estar 24/7 así, atendiendo desde la telepsicología personas en sufrimiento ante un momento bastante complejo de la historia, ¿no? Hay que recordar que estuvimos hablando de aquellas familias que ya vivían en hacinamiento en tiempos normales, ¿no? Cuando una persona sale al trabajo, cuando otro está en la escuela, se libera un poco. Ahora imagínate 24 horas, 7 días, ¿no? Familias que probablemente duermen varios en una cama, por decirte situaciones de corte psicológicas, psicosociales, económicas, en la que vivimos. Obviamente, allí se daba el caldo de cultivo para un sinnúmero de situaciones de violencia, de ataques de ira, de depresión, de ansiedad, de todo tipo de malestar psicológico que pudiésemos nosotros imaginar. Y sin tener a nadie con quien hablar,
no se podía salir a la calle, que quizás la forma más normal en que los humanos votamos el golpe, decimos en República Dominicana, es cuando queremos salir a la calle un momento y hablar con las amistades, sentarnos en el colmado, ¿no? A hablar, a disfrutar un momento. Nada de esto era posible. Entonces, lo que aprendimos durante la pandemia y aún después de ella es que es muy conveniente para las personas tener un número de teléfono para hablar con alguien que no es simplemente un amigo cualquiera, sino que es un profesional que está a tu lado. Por eso la línea familiar se llama, la línea telefónica se llama línea familiar contigo, ¿no? Y tú sentir que puedes escribirle a un profesional que igual va a mantener todos los criterios de confidencialidad y de privacidad. Y generalmente los jóvenes se sienten muy en confianza, se sienten muy acogidos, se sienten libres de expresar lo que sea. Eso contrasta con el sistema de salud actual. El sistema de salud, no, donde tú tienes que ir, desplazarte a una clínica, a un hospital para ser atendido, tienes que ir muy temprano, hacer largas filas, se pierde la confidencialidad y la privacidad. Si vas a un sector donde tienes tu amigo, la gente te conoce, probablemente la persona que te va a atender te conoce personalmente a tu familia, y donde se dan muchas situaciones de estigma y discriminación por temas de cómo luce el joven, cómo está vestido, si es una joven embarazada, cómo la van a mirar. Todo este tema, ¿no?, de la diversidad, así sean minorías raciales o sexuales, va a haber un cierto tipo de aprensión de las personas de irse a sentar y conversar sus temas privados con un personal de salud que a veces no comparte ni siquiera, ¿no?, estilos de vida, y a veces no tiene la capacidad de ser empáticos. Entonces es como que en todo esto logramos vencerlo cuando utilizamos algo que ya los jóvenes están usando, y no los jóvenes, todos, a todas edades, estamos utilizando este tipo de tecnología. Entonces, hemos aprendido, sí, de que es posible mucho mejorar los sistemas de salud acercando a nosotros y haciéndole la vida más fácil a quien llamamos actualmente los usuarios, ¿no?, de los servicios, que valga decir, son puramente simples personas, ¿no?, que están ahí detrás con mucho dolor y necesitando hablar con alguien. Y este tipo de servicios lo que hace es simplemente quitar barreras, quita todas esas barreras. No lo resuelve todo, es evidente. Hay un punto donde hay que referir a las personas al sistema tradicional. Sin embargo, sirve de primera ayuda psicológica, sirve como un primer auxilio, sirve para contener un gran número de personas que de forma presencial sería difícil, y en los horarios en que generalmente las personas sienten problemas, como por ejemplo las ideas suicidas pueden llegar un domingo, pueden llegar un sábado en la madrugada. Obvio, ahí no hay un personal de salud físico que sea a quien llamar. O sea que sí, hemos aprendido muchísimo de estas experiencias y creo que seguiremos aprendiendo. Me parece algo, solo una coma talvez, me parece muy bonito porque rescata una tradición del pensamiento latinoamericano con José Martí, que justamente hablaba en términos educativos de los maestros ambulantes, ¿no?, que justo lo que tú traes del acceso, que en países como los nuestros de América Latina es una incoherencia hacer con que la gente tenga que ir, en el caso le habla de la escuela, pero como tú estás diciendo, al hospital, y más bien pensar de qué maneras uno puede ir hacia los lugares que se necesitan, ¿no? Entonces, solo quería traer eso porque me parece además bonito pensar cómo lo que ustedes están haciendo y cómo tú vienes reflexionando de esa práctica se relaciona con la tradición de pensamiento de nuestro continente.
Y desde ahí solo una última pregunta antes de la pregunta final. En ese trabajo de reducir el sufrimiento y de trabajar ante esa emergencia, ante todas esas emergencias que tú estás trayendo, ¿cuál es la ética de ese trabajo? La ética de un trabajo TAR se basa, por un lado, en la ética de la responsabilidad, ¿no? Ante estos eventos, la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer? Y esa pregunta, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta de corte kantiano, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y justamente una ética de responsabilidad, hay autores como John Jonas que van a decir, ¿no? Ante esta situación que vivimos a nivel global, los profesionales en sí, ¿no? Y recordando que profesionales viene de esa palabra antigua de profesar, de profesar. Hemos profesado servirle a esa sociedad. Y ante estas situaciones no debemos quedarnos inmutables, ¿no? Debemos intentar ofrecer todo lo que podamos desde nuestro ámbito de competencia para aportar digamos, a esta sociedad que está, si se puede decir, de duelo, de luto, ante ver las pérdidas que se estaban dando en el momento de la pandemia. Había dolor, había quebranto, sufrimiento, y ante eso la responsabilidad de los profesionales relacionados a la salud es responder. Y la respuesta tiene que ver con dar de nuestro tiempo, y por eso hemos visto un crecimiento del voluntariado en nuestros países, a pesar de que siempre se ha dicho que no tenemos una tradición de voluntariado fuerte, al menos en la República Dominicana. Y hemos visto cuántas personas ante este tipo de situaciones salían, ¿no?, a ayudar y colaborar de la mejor forma posible. Vimos mucha solidaridad. Ese es otro valor ético de la respuesta ante estas emergencias de salud, la solidaridad. Vemos cómo las personas ante el dolor del otro, el dolor humano, ¿no?, de alguna forma sacan de abajo, aún no teniendo quizás, ellos buscan cómo compartir lo que han tenido y solidarizarse con el otro. Yo creo que es un gran valor y una de las lecciones aprendidas, que no del todo hemos sido solidarios también. Hay mucho campo que vencer en el campo de la solidaridad a nivel internacional, sobre todo, ¿no? A nivel de cooperación internacional. Vimos muchas barreras también hacia apoyar a otros países, quizá que tienen menos recursos, sobre todo como a la hora en que vimos la cuestión de la repartición de las vacunas y quién tenía cierta cantidad de vacunas, y lo hacían como un tema de Estado, ¿no?, donde se privatizaba o ciertos estados disminuían la posibilidad de que incluso se compartieran con otros países y naciones. O sea, vimos de todo, literalmente, tanto lo positivo como lo negativo. Pero creo que estos dos elementos son para recordar esa ética de la responsabilidad, de salir a atender y responder, ¿no? Y segundo, esta solidaridad que fue visible y que pudimos palpar viéndola de forma muy directa en personas que daban de su tiempo y de su conocimiento para atender a otros en necesidad. Y desde ese lugar, desde esa ética de la responsabilidad, de la solidaridad que propones, ¿cuáles son tus sueños? Mis sueños es ver que esta solidaridad y esta responsabilidad lleguen a niveles más altos. Ciertamente, como te comentaba, creo que a nivel global existen un
unas muy marcadas diferencias, desigualdades, inequidades que arrastran, que acaban probablemente, terminarán acabando con todo en el planeta, ¿no? Si no logramos convivir mejor entre los humanos y los humanos con el resto de seres vivientes, de todo lo que está vivo en el planeta, incluyendo el propio planeta Tierra, ¿no? Que de hecho en ese tiempo de pandemia descansó un poco de la polución, de la contaminación ambiental. ¿Y por qué no? ¿Por qué no intentar rescatar cosas positivas que se vieron también en la pandemia? Rescatar la calidad de vida del ecosistema, la calidad de vida de todos los que están en ese ecosistema, quiero decir. Esa calidad de vida que nos llevó a vernos, a enfrentarnos con nuestros propios miedos, también ver más a la cara a nuestros seres queridos, compartir más tiempo en familia, un sinnúmero de cosas que dábamos como por perdidas. Entonces mi sueño es ese cambio, un cambio radical en el mundo. Sabemos que vivimos tiempos de globalización y hacia dónde vamos con este estilo de globalización quizá no sea lo más positivo. Deberíamos ver cómo cambiamos a un mundo que aparentemente por razones ideológicas y de políticas aparentemente sigue ampliando las diferencias, ¿no? Aparentemente abrazamos los seres humanos fuertemente las diferencias y olvidamos las cosas que sí que nos unen y que la pandemia ayudó a igualar, a que nos veamos todos iguales, ¿no? No importaba el recurso que tú tuvieses. Hubo momentos que el COVID demostró que no importaba tu dinero, tus recursos, dónde vivieses, quién eras, qué color tienes, todo eso se apartó. Entonces yo creo que debemos reflexionar y ver hacia dónde queremos llegar. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.